la terrible crisis económica global que vaticina el Club Bilderberg. A día de hoy ya para nadie es un secreto que actualmente el mundo se enfrenta a una crisis económica histórica, y no se necesita ser un genio, ni alguien especializado en economía, para saberlo, porque cada uno de nosotros lo vivimos a diario, especialmente evidente cuando salimos al supermercado a comprar algo, o cuando pasamos a la gasolinera a cargar combustible. Ahí es donde experimentamos, y comprobamos, que esta actual crisis económica que hoy vive el mundo es real. En este medio hemos venido hablando del tema de manera recurrente. Hemos descubierto las razones del porqué de esta situación que actualmente vive el planeta. Pero aunque llevamos varios años tratando estos temas, ahora ya no son solo conjeturas mías, o de los medios de comunicación alternativos, pues inclusive a día de hoy los grandes inversores, así como expertos en economía, advierten de que algo muy gordo está pasando, de tal manera que ya se lanzan las alarmas ante una evidente desaceleración económica, ligada a una inflación muy alta, dos situaciones que ya resultan innegables y que nos están llevando a una condición de estanflación. Estados Unidos y la Unión Europea actualmente viven una inflación histórica. En Estados Unidos es del 8,6%, situación que no se veía desde hace 41 años, y en Europa la inflación es del 8,3%, inflación de la cual no hay registros, pues desde que se comenzó a medir la inflación esta jamás había llegado a los niveles actuales. Asimismo, en Estados Unidos hay una contracción económica del 1,5%, mientras que en Europa hay un crecimiento económico nulo. Pues bien, hay muchos analistas económicos de renombre que ya advierten de una estanflación similar a la vivida por el mundo en el año de 1970, año donde convergieron varios factores que generaron esa mala situación, y uno de esos factores fue precisamente el aumento descontrolado de los precios del petróleo, tal como hoy lo vive el mundo. De esta manera, ya se alzan voces que predicen una estanflación no vista en más de 80 años. Así es, el Banco Mundial advierte que la economía global solo crecerá a lo mucho un 2,9%, rebajando con ello el anterior dato previsto, que era del 4,1%. Además, este crecimiento previsto sería de tan solo la mitad con respecto al año pasado, lo que supondría que esta será la caída más brusca en el crecimiento económico mundial desde hace 80 años. Inclusive el director ejecutivo del mayor banco de Estados Unidos, el JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha advertido que el mundo se enfrenta a una más que segura tormenta económica y que para ello ya está preparando a su banco. Saben, dije que hay nubes de tormenta, pero voy a cambiarlo. Es un huracán, dijo Dimon en una conferencia financiera en Nueva York, y destacó que, aunque las condiciones parecen buenas por el momento, nadie sabe si el huracán será una supertormenta. Será mejor que se preparen. JP Morgan se está preparando y vamos a ser muy conservadores con nuestro balance, dijo Dimon en una sala llena de analistas e inversionistas. La Fed y su reducción cuantitativa. Hay un factor principal que tiene preocupado a Dimon. La Fed. La Reserva Federal ha dicho que revertirá sus programas de compra de bonos y contraerá su hoja de balance con la llamada reducción cuantitativa. Dicho ajuste, QT, por sus siglas en inglés, está programado para comenzar este mes y aumentará hasta $95.000 millones en tenencias de bonos en los meses subsecuentes. Dimon dijo que nunca se ha visto una reducción cuantitativa como esta, así que estamos ante algo sobre lo que se podrían escribir libros de historia durante 50 años.
Además, señaló que varios aspectos de los programas de flexibilización cuantitativa resultaron contraproducentes, incluidas las tasas negativas, calificándolas de enorme error. En este sentido, comentó que los bancos centrales no tienen otra opción más que endurecer la política monetaria porque hay demasiada liquidez en el sistema, y con las presiones inflacionarias, ahora esas mismas autoridades monetarias tienen que eliminar parte de la liquidez para detener la especulación y reducir los precios. La guerra Rusia-Ucrania. El otro factor que preocupa a Diamond es la guerra de Ucrania y su impacto en las materias primas, en especial alimentos y el combustible, pues advierte que debido a las interrupciones causadas por el conflicto el precio del petróleo puede llegar hasta los $175 el barril. Las guerras van mal, tienen consecuencias imprevistas, dijo Diamond. No estamos tomando las medidas adecuadas para proteger a Europa de lo que va a ocurrir con el petróleo a corto plazo. La advertencia surtió efecto en los mercados. El tono pesimista de Jamie Dimon de nubes de tormenta la semana pasada a un huracán en camino, provocó ya la debilidad del mercado desde el miércoles. Ese día las expectativas de aumento de tasas volvieron a subir, pues en el mercado ve al menos 3 aumentos de tasas de más de 50 puntos porcentuales, y eso significó que las acciones, los bonos, el Bitcoin y los bancos fueran golpeados a la baja. No hay sorpresas. El banco central más poderoso del mundo está emprendiendo el mayor drenaje de liquidez de su historia. Su presidente, Jerome Powell, lo ha dicho abiertamente y también entre líneas. Confía lo suficiente en la fortaleza de la economía estadounidense como para resistir una fuerte alza de tasas y lograr un aterrizaje suave que atenúe la inflación sin caer en una recesión. En este espacio no vemos eso posible, pues si de verdad quiere con política monetaria parar en seco a la inflación, tendrá que romperle la espalda a la demanda agregada y no habrá manera de impedir una grave recesión. La suerte está echada. El mundo se enfrenta a una crisis inflacionaria global sin precedentes, y la alternativa, con las políticas y criterios actuales, es otra crisis y recesión que tendría un impacto en el crecimiento y dejaría a millones sin empleo. No hay salida cuando lo que se corrompe es el sistema monetario con deuda y emisión de dinero sin fin. La verdadera y amarga medicina, años de austeridad, equilibrios presupuestarios, ahorros, reducción de la deuda y un sistema de dinero honesto basado en el oro, es la verdadera puerta de escape. Esa es la única vía real para recobrar un crecimiento sostenido y sin crisis cíclicas que cada vez son de mayor profundidad. Por desgracia, le aseguro que para los políticos de todo el mundo esa opción está más que descartada. Solo queda hacerlo a escala individual, familiar y empresarial, para construirse uno mismo su propio bote salvavidas. La economía mundial puede estar encaminada a años de débil crecimiento y aumento de precios, una combinación tóxica que pondrá a prueba la estabilidad de docenas de países que aún luchan por recuperarse de la pandemia, advirtió el martes el Banco Mundial. Desde la década de 1970, cuando las dos crisis del petróleo minaron el crecimiento y elevaron los precios, dando lugar a la enfermedad conocida como estanflación, la economía mundial no se enfrentaba a un reto semejante. La terrible predicción del Club Bilderberg. Por otro lado, y quizá este sea el punto más inquietante de estas predicciones, es que los señores del grupo Bilderberg ya se han pronunciado al respecto y vaticinan una ruptura del sistema financiero económico mundial.
Sin embargo, esto no es nada nuevo, pues desde años este medio ha venido hablando al respecto y advirtiendo que el mundo se encamina a la partición en dos bloques político-económicos perfectamente diferenciados. Por un lado estaría el bloque occidental encabezado por Estados Unidos y, por el otro lado, estaría el bloque encabezado por Rusia y China. Y es que estas sanciones occidentales, económicas y financieras, contra Moscú y Pekín, respectivamente, solo están orillando al mundo a su división en dos sistemas políticos antagónicos. Pero, que ahora el Club Bilderberg lo diga abiertamente ya nos puede ir dando una idea definitiva de hacia dónde se encamina el mundo, pues este grupo elitista está conformado por muchos de los hombres, familias, organizaciones y grupos más poderosos e influyentes de Occidente. Y si ellos dicen que el mundo se divide en dos bloques antagónicos, por algo será. Pero, como lo vuelvo a repetir, esta idea no es nueva y desde hace años yo lo vengo advirtiendo, pero con la guerra comercial, económica y financiera lanzada por el expresidente estadounidense Donald Trump contra China, y ahora continuada por su sucesor, Joe Biden, se inició formalmente este proceso. Es decir, con ello se dio inicio a la división del mundo en dos bloques político-económicos. Pero luego de la guerra comercial y económica contra China, tocó el turno a Rusia, y con el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, se dio comienzo formal a una feroz lucha económica, comercial y financiera, pero ahora contra Moscú. No obstante, hay que aclarar que esta operación militar rusa en Ucrania solo es la consecuencia directa de años de hostigamiento y agresión por parte de Occidente, a través de Ucrania, contra la misma Rusia y contra los rusoparlantes del este de Ucrania, ahora repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Pero como sea, la unión de estas dos guerras económicas contra Moscú y Pekín, respectivamente, solo ha logrado unir aún más a estas dos naciones, Rusia y China, de tal modo que ahora el mundo se dirige de forma inequívoca hacia un mundo bipolar, un mundo donde convivirán a partir de ahora dos bloques antagónicos. Por un lado el bloque occidental encabezado por Estados Unidos, y, por el otro, el bloque euroasiático encabezado por China y por Rusia. Y que el grupo Bilderberg también ahora lo diga, solo confirma este fenómeno. Porque recordemos que el Club Bilderberg es un grupo elitista donde se reúnen anualmente los mayores líderes políticos, económicos, sociales y financieros de Occidente. Sin embargo, todo lo que se discute ahí queda reservado solo para sus miembros, de tal manera que hacia el público en general no se filtra nada y todo permanece en secretismo y conspiración. Sin embargo, de vez en cuando sí se dicen públicamente los temas a tratar en la respectiva reunión, y en este caso se sabe que los puntos a tratar son 14, a saber: 1. Realineamientos geopolíticos. 2. Desafíos de la OTAN. 3. China. 4. Realineamiento del Indo-Pacífico. 5. Competencia tecnológica chino-estadounidense. 6. Rusia. 7. Continuidad del gobierno y la economía. 8. Disrupción del sistema financiero global. 9. Desinformación. 10. Seguridad y sostenibilidad energética. 11. Salud pospandemia. 12. Fragmentación de las sociedades democráticas. 13. Comercio y desglobalización. 14. Ucrania. Las reuniones se llevan a cabo bajo la regla de Chatham House, que establece que los participantes son libres de usar la información recibida, pero no se puede revelar la identidad ni la afiliación del orador o los oradores ni de ningún otro participante. Entre los asistentes,
que suelen repetirse año tras año, tenemos al inefable nonagenario Henry Kissinger de 99 años. El rey Guillermo Alejandro de Holanda. El director de la CIA, William Burns. Eric Schmidt, presidente de Google Alphabet. Albert Bourla, presidente y CEO de Pfizer. Paula Schleitner, del Deutsche Bank. José Manuel Barroso, presidente de Goldman Sachs. Henry Kravis del fondo financiero KKR. Sandy Bedoes, editora en jefe de The Economist, propiedad de las familias Rothschild y Agnelli. También están presentes Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, próxima a sumarse a la OTAN. David Petraeus, exdirector de la CIA. Gideon Rachman, editorialista del Financial Times. John Sawers, exdirector del MI6 británico. Marcus Wallenberg, presidente de la histórica banca Wallenberg. Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá. Carlos Núñez, presidente ejecutivo del grupo de medios Prisa. En esta ocasión, buena parte de los invitados provienen del ámbito de la inteligencia y la defensa. A los ya mencionados, cabe agregar a Sir Jeremy Ian Fleming KCMGCB, es el director de la sede de comunicaciones del gobierno, la Agencia de Inteligencia, Cibernética y Seguridad del Reino Unido. Bernard Emier es un alto diplomático francés que actualmente se desempeña como director de la Dirección General de Seguridad Exterior, la principal agencia de inteligencia exterior de Francia. Jacob Jeremiah Sullivan es un funcionario del gobierno estadounidense designado como consejero de Seguridad Nacional. James Jim Baker es un asesor de política exterior estadounidense que se desempeña como director de la Oficina de Evaluación de Redes en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Josie Shazan-Josie, editor en temas de defensa de The Economist. Celeste A. Wallander, subsecretaría de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional. 120 miembros de una élite plutocrática que nadie eligió, pero que se llenan la boca cada segundo con la palabra democracia, deciden en medio del total secretismo, buena parte del rumbo que tomará este atribulado mundo en el que viven más de 7.000 millones de habitantes. Posible default generalizado. La persistencia de la inflación aumenta las posibilidades de que la Reserva Federal y otros bancos centrales aumenten bruscamente los tipos de interés para enfriar la demanda, como ocurrió a finales de la década de 1970. Esto podría llevar a una caída global más dura y a crisis financieras en algunos mercados emergentes, dijo el Banco Mundial. En los años 70, los países latinoamericanos, en particular, se endeudaron mucho con los bancos estadounidenses, aprovechando los bajos tipos de interés ajustados a la inflación. Pero cuando los bancos centrales de Estados Unidos y Europa se volcaron en la lucha contra la inflación y elevaron los costes de los préstamos, 16 países latinoamericanos dejaron de pagar su deuda, según la Reserva Federal. Los principales bancos cortaron la financiación mientras intentaban negociar nuevos planes de pago, sumiendo a la región en una década perdida de crecimiento anémico. En la actualidad, los países en desarrollo, como grupo, deben una cantidad récord a los bancos extranjeros y otras instituciones financieras. 1/4 parte de la carga de la deuda de un país pobre típico conlleva ahora tipos de interés variables, frente al 11% de 2010.
Por lo tanto, a medida que los bancos centrales que luchan contra la inflación restringen el crédito, los costes de reembolso aumentarán para las naciones prestatarias con problemas de liquidez, dijo el banco. El mes pasado, Sri Lanka dejó de pagar su deuda externa por primera vez, y Malpass dijo que espera que otros países altamente endeudados hagan lo mismo. Pero las principales economías del mundo no escaparán a los daños. Los economistas del banco esperan ahora que Estados Unidos crezca este año solo un 2,5%, por debajo del 3,7% previsto en enero. China, la segunda economía del mundo, no alcanzará el objetivo de crecimiento anual fijado por el gobierno, con una expansión del 4,3%. Este sería el peor dato de todo un año para Pekín desde 1990, excluyendo el año 2020, cuando la pandemia deprimió la actividad. Los inversores también podrían verse afectados por una repetición de la estanflación de los años 70. El índice bursátil S&P 500, que ya ha perdido más del 13% este año, podría perder un 20% adicional o más, según una reciente nota de cliente de Bank of America. Encabezado por Estados Unidos, el mundo salió de la recesión pandémica con su mayor crecimiento desde 1973, un 5,7%. Se esperaba que la economía mundial pasara por dificultades este año al ajustarse a la pérdida del gasto público de la época de la pandemia y a los tipos de interés ultrabajos. Pero la guerra en Ucrania, y los continuos brotes de coronavirus, han endurecido la situación. El precio del barril de crudo Brent ha subido a casi $120, casi un 50% este año. Y el trigo ha protagonizado un repunte similar, lo que ha llevado al banco a pedir una acción urgente para aliviar la escasez mundial de alimentos. Las previsiones bajistas del Banco Mundial se suman a la preocupación por la debilidad mundial. La mayoría de los principales mercados bursátiles, incluidos los de Estados Unidos, están en números rojos en lo que va de año. Y la institución hermana del banco, el Fondo Monetario Internacional, rebajó su previsión mundial en abril. Con Estados Unidos y la mayoría de las demás economías importantes sufriendo la mayor inflación de los últimos 40 años, muchos economistas han mencionado en los últimos meses el peligro de una repetición de los años 70. Tras disfrutar de un sólido crecimiento durante la mayor parte de la década anterior, la economía mundial cayó en una prolongada depresión en los años 70. En 1982, el crecimiento mundial rondaba el cero, incluso cuando la inflación mundial alcanzaba los 2 dígitos, según el Banco Mundial. Sin embargo, la economía mundial actual difiere de la de los años 70 en aspectos importantes, según el banco. La subida de los precios de las materias primas, aunque dolorosa, palidece al lado de lo que ocurrió hace casi 5 décadas. Los precios del petróleo se cuadruplicaron en 1973, 1974, antes de volver a duplicarse en 1979, 1980, durante el derrocamiento del Shah de Irán. Ajustados a la inflación, los precios actuales del petróleo están un tercio por debajo de su nivel de 1980, dijo el banco.